Bueno, que dicha que están bien. Este, sí está un poco pegado. El tema de hoy, vamos a presentarlo y por favor me confirman que estén viendo la pantalla. Vamos a ver un segundito. Está comenzando. ¿Están viendo la pantalla? No, ¿verdad? Yo creo que ya. Voy a quitar la cámara un momento. Ahora sí, ¿verdad? Ok, perfectísimo. Bueno, estamos dando el inicio a la semana 3. Ya en vacaciones de julio. Vamos a ver. Voy a quitar esto para poder presentar bien. Ahora sí ya no puedo ver lo que son comentarios o manitas levantadas, entonces en caso de que quieran conversar o alguna duda o demás, por favor me lo hacen saber con el micrófono, ¿ok? Para poder este, dar inicio. Un segundito nada más. Bueno chicos, sí, semana 3 ya. Vamos a ver, el tema de hoy es medios de pago internacionales, ¿ok? Em, Vamos a ver lo que es primeramente el contrato de compra y venta. Se establece como un punto de partida el comercio internacional, instrumento jurídico de la actividad económica en las que se desenvuelven la importación y la exportación. Constituye el acuerdo de voluntades con fines lucrativos entre partes que se encuentran en diferentes países sobre una mercancía que deben regularse por aduanas, ¿ok? Vamos a ver, cada vez que compramos algo pequeño, como un café o una camiseta, normalmente no firmamos ningún contrato. Más sin embargo, cuando hablamos de comercio internacional, la situación cambia completamente. Entonces, imaginen que en una empresa costarricense compra 10 contenedores de café en grano o importa maquinaria industrial valorada en cientos de miles de dólares. ¿Creen que bastaría con decir por teléfono, sí, yo se lo compro? Obviamente no. En el comercio internacional, todo debe quedar por escrito, porque el comprador y el vendedor se encuentran en países diferentes y hablan idiomas distintos incluso. Entonces utilizan monedas diferentes y están sujetos a leyes distintas. Para eso existe el contrato de compra-venta internacional, que es el documento legal que establece el acuerdo entre el comprador y el vendedor. Es, por decirlo de una manera sencilla, que las reglas del juego, ahí ambas partes dejan claro qué se va a vender, cuánto cuesta, cuándo se entregará, quién asume los costos del transporte, quién paga el seguro, cómo se realizará el pago y qué sucederá si alguna de las partes incumple el acuerdo. Por ejemplo, imaginemos que en una empresa costarricense se compran 5.000 computadoras en Corea del Sur. Si no existiera un contrato, podrían surgir muchas preguntas. ¿Quién paga el transporte? ¿Quién responde si la mercancía llega dañada? ¿En qué moneda se realizará el pago? ¿Cuándo debe entregarse la mercancía? ¿Quién asume los impuestos? Y bueno, todas esas respuestas deben quedar establecidas en el contrato. Entonces, como futuros profesionales en logística, ustedes trabajarían constantemente con contratos de ese tipo, porque muchas decisiones logísticas nacen precisamente de lo que establece este documento. Así que, en otras palabras, el contrato de compra-venta es el punto de partida de cualquier operación de importación o exportación. Características del contrato de compra y venta. A ver, descripción de la mercancía, cantidad que son unidades de venta, precio unitario, moneda de la negociación, término de compra-venta, que son Incoterms, plazos de entrega, destino final de la mercancía, documentos exigidos por la aduana del país comprador, términos de pago. Entonces, ahora que sabemos que es un contrato, vamos a conocer la información mínima que debe contener. No se trata simplemente de escribir vendo un producto y listo, sino que un contrato internacional debe ser muy específico para evitar conflictos entre las partes. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, descripción de la mercancía. Lo primero es escribir claramente el producto, ¿ok? No es suficiente escribir computadoras y ya, debe indicarse el modelo, la marca de las computadoras, las especificaciones técnicas y cualquier característica importante. En la cantidad, bueno, también debe indicarse exactamente cuántas unidades se están negociando. No lo mismo vender 100 cajas que 10.000 cajas. El precio debe establecerse el precio por unidad del precio total de la operación. Moneda, otro aspecto muy importante, que es definir, ok, serían dólares, euros, yenes. Bueno, todo eso es importante porque las monedas cambian constantemente de valor.
Incoterms. Aquí aparece el concepto nuevo que estudiaremos, que más adelante se va a llevar a cabo, que son los Incoterms, que son reglas internacionales que indican exactamente hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor y dónde comienza la responsabilidad del comprador. Plazo de entrega. También debe quedar claro cuándo debe entregarse la mercancía. Destino, especificación del lugar, documentos, pues cada país solicita documentos diferentes. Forma de pago, que finalmente el contrato debe indicar cómo se pagará la operación. Y un ejemplo puede ser al comprar una casa sin saber el precio. La fecha de entrega o quién paga los gastos legales. Sería un error, un enorme riesgo, ¿verdad? Entonces exactamente lo mismo ocurre con el comercio internacional. Transferencias internacionales. Bueno, ahora que ya existe el contrato firmado, que llega al siguiente paso es realizar el pago. Para poder pagar a una empresa ubicada en otro país no funciona igual que hacer un simple móvil o una transferencia, ¿verdad? Una transferencia internacional consiste en enviar dinero desde una cuenta bancaria ubicada en un país hacia otra cuenta bancaria ubicada en otro país. Entonces, es la operación por medio de la que una persona física o jurídica instruye a una institución bancaria para que envíe una cuenta de otra persona o empresa al exterior, ¿verdad? SWIFT. Ahora que seguramente se puedan preguntar, ¿verdad? ¿Cómo hace un banco en Costa Rica para comunicarse con un banco en Japón, Alemania o Estados Unidos? Bueno, esta es la respuesta. SWIFT es un sistema. Significa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Well, disculpa mi inglés, ¿verdad? Pero vamos a ver, aunque el nombre está en inglés, podemos entenderlo como una enorme red de comunicación utilizada por miles de bancos alrededor del mundo. Es importante aclarar algo, SWIFT no mueve el dinero, sino que lo que hace es enviar instrucciones seguras entre bancos para que sepan quién envía el dinero. Entonces, quién lo recibe también, cuándo se transfiere y a qué cuenta debe llegar. O un ejemplo podría decir que imaginen que SWIFT es como el servicio de mensajería de los bancos. Entonces, cuando ustedes envían un mensaje por WhatsApp, la aplicación no transporta físicamente a la persona, sino que transmite la información. SWIFT hace algo parecido, transmite de forma segura la información necesaria para que los bancos procesen una transferencia internacional. Un ejemplo podría ser, si una empresa costarricense compra mercancía en China, el Banco Nacional puede utilizar la red SWIFT para comunicarse con el banco del proveedor chino y coordinar la transferencia del dinero. Entonces, aunque el SWIFT pertenece al ámbito financiero, también influye directamente en la logística, ya que si la comunicación entre los bancos se retrasa o presenta algún error, el pago puede demorarse también. Entonces, como bien lo puede ver acá las siglas, ¿verdad? Society for Worldwide. Bueno, es la plataforma en la que participan miles de entidades. Entonces, para ello han configurado un conjunto estandarizado de procedimientos basados en las telecomunicaciones que facilitan la operativa. Bueno, hasta el momento hemos aprendido que toda operación de comercio internacional comienza con un contrato, ¿verdad? Continúa con un proceso para realizar el dicho pago. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a conocer los elementos fundamentales como códigos bancarios y demás, ¿verdad? Para ir armando el rompecabezas completo de una operación internacional desde la negociación hasta la entrega final de la mercancía. Vamos a ver, Bank Identifier Code. Vamos a ver, todas esas siglas, ¿verdad? Suenan complicadas, pero vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que se lo puedan aprender. Ok, aunque coloquialmente se le denomine código SWIFT, ¿verdad? Su nombre real es Bank Identifier Code, XBIC. Su composición es la siguiente: 4 características iniciales para identificar el banco. Okay, tras ellos, los dos siguientes se refieren al país. Las posiciones 7 y 8 se destinan a 2 caracteres representativos de la localidad. De forma opcional, pueden incluirse 3 caracteres más para identificar a la oficina bancaria, y de no aparecer se entiende que la oficina es la central. Junto a este código suelen necesitarte otros datos que identifiquen las cuentas concretas afectadas por las transferencias, que en muchos países, incluidos los de la Unión Europea, se emplea en International Bank Account Number, IBAN, ¿verdad? Que ya conocidos, sí conocemos lo que es IBAN. Entonces, ¿cómo sabe el banco exactamente a cuál banco y a cuál cuenta debe enviar el dinero? Bueno, imaginen que ustedes quieren enviar una carta a un amigo y únicamente escriben en el sobre para Carlos. O sea, ¿usted creen que llegará esa carta? Bueno, probablemente no, porque existen muchos miles de personas llamadas Carlos. Entonces necesitamos una dirección exacta. Entonces, en las transferencias internacionales ocurre exactamente lo mismo. No basta con escribir el nombre del banco, nombre del cliente, sino que es necesario utilizar códigos internacionales que identifiquen de forma única tanto el banco como la cuenta bancaria. El primero de esos códigos del BIC, que significa Bank Identifier Code, muchas personas también lo llaman código SWIFT, que aunque técnicamente un nombre correcto es BIC. Entonces, ese código funciona como la cédula de identidad del banco. Gracias a él, cualquier entidad financiera del mundo puede identificar exactamente cuál es el banco receptor. A ver, y está lo que es el IBAN, ¿verdad? Que acabamos de explicar acá, que es para identificar que el banco no es suficiente. También debemos saber a qué cuenta bancaria llegará el dinero. Entonces, para eso existe el IBAN, que significa International Bank Account Number. Imaginen que una empresa costarricense compra maquinaria en Alemania. El proveedor alemán deberá enviar al comprador dos datos muy importantes:
el código BIC de su banco y el número IBAN de su cuenta. Si alguno de esos datos está incorrecto, la transferencia podría retrasarse o incluso ser rechazada. Entonces, todo esto parece un detalle sencillo, pero puede afectar, ¿verdad?, también a la parte logística, ya que si el pago no llega porque el código está mal escrito, el proveedor probablemente no enviará la mercancía y toda la operación se atrasaría, ¿verdad? Ahora bien, podemos ver por acá, ya que lo anterior vimos que el código SWIFT o BIC permite identificar a los bancos a nivel mundial para que una transferencia internacional llegue al destino correcto. Ahora surge la pregunta, ¿verdad?, importante de cómo está formado este código. Pues bueno, este código no es una combinación de letras al azar, sino que cada grupo de caracteres tiene un significado específico y proporciona información sobre el banco al que se enviará el dinero. Entonces, el que es de 4A, ¿verdad? Los primeros 4 caracteres representan el código del banco, es decir, identifican la institución financiera. Es como si fuera el nombre del banco, pero escrito en lenguaje que todos los bancos del mundo puedan entender. Lo que es la B, esos 2 caracteres indican el país donde se encuentra el banco. Entonces, cada país tiene un código internacional. Por ejemplo, Costa Rica utiliza CR, Estados Unidos utiliza US, Alemania utiliza DE, Japón utiliza JP. Son ejemplos, ¿verdad? Entonces, gracias a esas 2 letras, el sistema sabe inmediatamente a qué país se refiere. Está la C, ¿verdad?, que esta identifica la localidad donde se encuentra la oficina principal o el centro financiero que participa en la transferencia. Y por último tenemos a las 4D, que es el código sucursal. Entonces, esta parte es opcional, ya que algunos bancos lo utilizan para identificar una sucursal específica, mientras que otros simplemente dejan el espacio vacío y el sistema entiende que la operación corresponde a la oficina principal. Vamos a ver. Vamos a utilizar un ejemplo para que sea mucho más fácil de entender. Imaginen que una empresa en Costa Rica llamada Cafetico Exportaciones compra una máquina empacadora a una empresa ubicada en Alemania. Cuando la empresa costarricense vaya a realizar el pago, el proveedor alemán deberá enviarle el código SWIFT de su banco. Entonces, ese código le dirá al sistema 4 cosas: qué banco recibirá el dinero, en qué país es el banco, en qué ciudad se encuentra y si aplica en qué sucursal específica debe depositarse. Entonces, gracias a la información, la transferencia puede viajar correctamente desde Costa Rica hasta Alemania. Entonces, piensen en cuando ustedes envían un paquete por correos de Costa Rica, por ejemplo. ¿Qué pasa si solamente se escribe el nombre de la persona? Claramente, pues nunca va a llegar el paquete. Entonces, necesitan escribir el país, la provincia, el cantón y el distrito, ¿verdad? Los que ya han hecho algún envío probablemente sepan de lo que estoy hablando. Y bueno, todo eso es súper necesario. Entonces, pues el código SWIFT funciona de una forma muy parecida, que le da al dinero una dirección precisa para que llegue al banco correcto, ¿ok? Y de acá los ejemplos con los códigos, que espero que hayan quedado claros. Si entendimos los conceptos, ¿verdad? ¿Vamos bien? Con un sí estoy perfecta para continuar. Sí, Bueno, perfecto. Vamos a ver lo que son modalidades de los medios de pago. Ok, cheque y orden de pago internacional, que es transferencia. Cobranzas documentarias de exportación. Cartas de crédito de importación. Entonces, ahora que sabemos cómo se envía el dinero entre países, debemos conocer algo muy importante. No existe una única forma de pagar una operación internacional, sino que dependiendo del nivel de confianza entre el comprador y el vendedor, del monto de la operación y del riesgo que quieran asumir, existen diferentes medios de pago. Vamos a ver si están aquí, cheque. O sea, el cheque y orden de pago, ¿verdad? Que es transferencia. Una orden escrita contra una institución financiera que se gira sobre depósito de fondos para pagar cierta suma de dinero a una persona determinada, indicada en el mismo instrumento, su orden o el portador, y pagarlo a la vista. Ok, es el método más sencillo. El comprador envía directamente el dinero al vendedor. Partes del cheque, vamos a ver. Aunque hoy la mayoría de las personas internacionales se realizan de forma electrónica, todavía es importante conocer cómo funciona el cheque internacional porque muchos de sus principios se siguen vigentes. Entonces, un cheque es una orden escrita mediante la cual una persona autoriza a un banco para que pague una determinada cantidad de dinero. En otras palabras, pues, quien emite el cheque está diciendo: banco, por favor, entregue esta cantidad de dinero al beneficiario que aparece en este documento. Entonces, partes del cheque. El girador o emisor, en este caso, que es quien emite el cheque, es decir, quien ordena al banco realizar el pago. Girado beneficiario es la persona o empresa que recibe el dinero. Fecha de emisión indica el día en que se elabora el cheque. Fecha de vencimiento, el plazo máximo para presentarlo al cobro, cuando corresponda. Por ejemplo, imaginen que una empresa emite un cheque por $50,000 para pagar mercancía importada y si el nombre del beneficiario está incorrecto o la fecha presenta errores, el banco podría rechazar el documento. Eh,
Vamos a ver, explicación de la parte del cheque. Ok, por ejemplo, vamos a ver. Tenemos por acá un ejemplo, podemos ver que comenzamos con el girador o librador. Esta es la persona o empresa que emite el cheque, ¿verdad? Quien ordena al banco para que entregue una determinada cantidad de dinero. En ese ejemplo, quien está ordenando el pago es José María Arias, ¿ok? Piensen que es el dueño del dinero y le está diciendo al banco, por favor, pague esa cantidad a la persona que estoy indicando. Tenemos el beneficiario, que es quien va a recibir el dinero, ¿verdad? Que en este caso aparece el nombre de Cornelius Helsky, ¿verdad? Es importante que ese nombre esté correctamente escrito, ya saben por qué, si hay errores no se puede entregar el dinero. Está el monto en letras. ¿Por qué creen que también se escriben palabras y no únicamente con nombres? Bueno, exactamente por una medida de seguridad, ¿verdad? Para evitar alteraciones o fraudes. Un cero más es demasiado dinero más. Entonces, si alguien intenta modificar la cantidad escrita en números, el banco siempre comparará esa información con el monto escrito en letras. Es el monto en números que encontraremos el mismo monto, pero expresado numéricamente, y ese cheque corresponde a $13,000 estadounidenses, ¿ok? Siempre deben conseguir exactamente con el monto escrito en letras. A ver, banco girado, ¿dónde está? Vamos acá. Bueno, está la fecha y lugar de emisión, ¿verdad? Encontramos la fecha, el lugar donde fue emitido el cheque, eh, el routing address, ¿verdad? Que es la dirección, que es un código utilizado principalmente en Estados Unidos para identificar exactamente la institución financiera dentro del sistema bancario. Pueden ver que aparece routing number o routing address, ¿verdad? Es la dirección. Y bueno, está la firma del suscriptor, ¿verdad? Que finalmente encontramos, donde es la parte más importante del cheque, ya que sin una firma válida, el cheque pierde validez. Vamos a ver, imaginemos que una empresa costarricense compra café especial a un proveedor en Hawái. Entonces, ¿cómo funciona como forma de pago? Acuerden utilizar un cheque internacional. El proveedor recibirá el cheque y lo presentará en su banco para cobrar el dinero. Pero antes de pagarlo, el banco verificará que todos los elementos están bien correctos, ¿ok? Vamos a ver lo que es por acá, cobranzas documentarias de exportación. En este caso, los bancos no garantizan el pago, pero se actúan como intermediarios administrando documentos muy importantes de la operación. El exportador envía la mercancía y también entrega los documentos al banco. El banco solo entregará esos documentos al comprador cuando se cumplan las condiciones establecidas. Por ejemplo, realizar el pago, aceptar una letra de cambio. Entonces, una empresa costarricense exporta café a España. El café ya viaja en barco, pero el comprador necesita ciertos documentos para poder retirar la mercancía. Entonces, estos documentos permanecen bajo control del banco hasta que el comprador cumpla con el pago acordado. Como ventaja, pues brinda mayor control, ¿verdad? Claramente, más que una simple transferencia. Entonces, por acá podemos ver lo que significa la cobranza. Está la normativa, que ahora bien, imaginemos que cada banco del mundo utilizará procedimientos diferentes para realizar una cobranza documentaria. Sería muy complicado trabajar entre países porque cada operación tendría reglas distintas. Entonces, por esta razón existe una normativa internacional elaborada por la Cámara de Comercio Internacional, Cámara de Comercio Internacional, ya que esas reglas uniformes permiten que los bancos de diferentes países trabajen siguiendo procedimientos similares, lo que brinda mayor seguridad y reduce los errores. Entonces, es como un reglamento de fútbol, no importa si el partido se juega en Costa Rica, Brasil o España, las reglas básicas son las mismas y facilita que todos comprendan cómo debe desarrollarse el juego, ¿ok? En el comercio internacional ocurre algo muy parecido. Vamos a ver. Por acá tenemos cómo funciona, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. Vamos a ver, mercancías, que es como un poco borroso. Ok, mercancía. Vamos a ver. El primer paso es que el exportador envíe la mercancía, ¿ok? Es importante aclarar que la mercancía viaja primero. Entonces, el exportador no espera el pago para cargar el barco, sino que primero despacha el producto. En nuestro ejemplo, la empresa costarricense embarca el café con destino a España. Documentos. Vamos a ver, documentos, mercancía, ¿verdad? Ok. Una vez que la mercancía ya fue embarcada, el exportador recibe todos los documentos de transporte, como la factura comercial, el conocimiento del embarque y otros documentos necesarios. Eh, Remesa de documentos. El banco remitente revisa que el documento pues esté completo, ¿verdad? Y en este caso todavía nadie ha pagado, por ejemplo, está la comunicación. Cuando el banco cobrador recibe los documentos, le comunica al importador que ya llegaron. Y está el pago o aceptación. Está el reembolso y está la liquidación,
que, bueno, finalmente el banco remitente entrega el dinero al exportador. Y así concluye toda la operación. Entonces, a ver si lo resumimos. Entonces, sale la mercancía, salen los documentos. El banco del comprador recibe los documentos. El comprador paga. Los bancos transfieren el dinero. El exportador recibe finalmente el pago. Y bueno, los documentos son el centro de toda la operación. Entonces, un ejemplo cotidiano puede ser cuando se compra un paquete de contraentrega, por ejemplo, ¿verdad? El repartidor llega con el paquete, pero no se le entrega hasta que ustedes realicen el pago. Entonces, en la cobranza documentaria ocurre algo parecido. La mercancía ya está en camino, pero los documentos que permiten retirarla permanecen bajo control del banco, hasta que el comprador cumpla con lo acordado. Vamos a ver lo que es, a ver, cartas de crédito de importación, ¿ok? Ya llegamos al medio de pago considerado como una de las más seguras dentro del comercio internacional, la carta de crédito. Vamos a ver por qué. Una carta de crédito irrevocable confirmada constituye, por lo tanto, un excelente instrumento de pago y asimismo, si se exigen los documentos adecuados y siempre que se pueda confiar en la buena fe del vendedor, se convierte en un medio efectivo para conseguir la entrega de las mercancías. Entonces, recuerden el ejemplo que vimos al inicio de la clase, el comprador no quiere pagar antes de recibir la mercancía, no, sino que el vendedor no quiere tampoco enviar la mercancía sin tener la seguridad de que reciba el dinero. Es como controversial, ¿verdad? Entonces, la carta de crédito surge precisamente para resolver este problema, ¿ok? En este caso, interviene el banco como una garantía para ambas partes. Entonces, el banco se compromete a pagar al vendedor, pero únicamente si éste presenta todos los documentos exigidos y demuestra que cumplió con las condiciones establecidas. Un ejemplo podría ser que supongamos que una empresa costarricense compra maquinaria a Japón por $800,000. En lugar de enviar el dinero directamente, solicita a su banco emitir una carta de crédito, que sería como el paso número uno realmente si ustedes quieren hacer lo mismo. El fabricante japonés produce la maquinaria, la embarca y entrega al banco todos los documentos que demuestren que cumplió con el contrato, y una vez verificados esos documentos, el banco realizará el pago. Entonces, trae ventajas que el vendedor tiene la seguridad de que recibirá su dinero si cumple correctamente con lo pactado, y el comprador tiene la tranquilidad también de que el banco solo pagará cuando exista evidencia documental. Entonces, es una beneficiaria para los dos. Entonces, hasta este punto hemos aprendido que en el comercio internacional no basta con comprar y vender, sino que también es necesario elegir el medio de pago más adecuado, este, dependiendo del nivel de riesgo, la confianza. Eh, las empresas pueden utilizar transferencias, cheques, cobranzas o cartas de crédito. Entonces, lo siguiente que vamos a ver, ¿verdad? Será por qué la carta de crédito es considerada una de las herramientas más importantes para brindar seguridad en las operaciones. Bueno, como funciones, ¿verdad? Son el instrumento básico utilizado para financiar las compras de mercancías y bienes de equipo extranjeros. Pueden ayudar al banco emisor en la financiación del importador en el control de su utilización. Constituyen una forma efectiva de proporcionar confianza y seguridad a los comerciantes en sus transacciones. Son un medio corrientemente empleado por los exportadores para asegurar el pago, siempre que no vean entorpecidas por cláusulas y condiciones innecesariamente complejas, ¿ok? Imaginen nuevamente nuestro ejemplo de una empresa de Costa Rica que quiere comprar maquinaria en Japón, entonces por un valor de $1,000,000. Estamos hablando de una inversión enorme. Ninguna de las dos empresas quiere asumir el riesgo de perder su dinero en mercancía. Entonces, ahí donde la carta de crédito, como bien vimos lo beneficiario que es, ¿verdad? Cumple las funciones bien importantes como dar seguridad al vendedor, ¿verdad? Proteger al comprador, reducir riesgos. Y otro ejemplo puede ser que ustedes compran un vehículo usado por internet y el vendedor vive en otro país. Entonces, ¿enviarían todo el dinero sin ninguna garantía? Probablemente no, ¿verdad? Entonces, buscarían alguna forma de asegurar la operación. Pues la carta de crédito cumple precisamente con esa función en el comercio internacional. Y para nosotros también, como profesionales en logística, este documento es importantísimo porque muchas veces la mercancía no podría retirarse, nacionalizarse, ¿verdad? O continuar con su proceso si la documentación presentada no coincide con lo establecido en una carta de crédito, ¿verdad? Es como lo que le da la validez. Entonces, por eso decimos que en comercio internacional los documentos son casi tan importantes como la propia mercancía. Un error en un documento puede tener totalmente toda la operación. Vamos a ver esto. Ok, vamos a ver. Esta es una imagen que podemos como observar. Aquí se sale lo de Swift, ¿verdad? No. Ujú. Ok, vamos a ver.
Número uno, ok, para que podamos entender, es que sé que se va a ver un poco complicado, pero bueno, vamos a ver, ya lo tenemos. Por acá, número uno, ok, todo comienza con el importador. El comprador solicita a su banco la emisión de una carta de crédito a favor del exportador. Perfecto. En otras palabras, le dice al banco, quiero que garantices este pago, siempre y cuando el vendedor cumpla con las condiciones establecidas. Lo que es esa apertura, número 2, ¿verdad? Que podría ser el SWIFT. Y una vez aprobada la solicitud, el banco emisor utiliza la red SWIFT, que estudiamos hace poco, ¿verdad? Que es para enviar electrónicamente la carta de crédito al banco del exportador, conocido como banco corresponsal. Entonces recuerden que SWIFT no mueve dinero, sino que transmite la información segura entre bancos. Vamos a ver, 3. Bueno, deberías notificarse después al exportador, ¿verdad? Después, cuando el banco corresponsal recibe la carta de crédito, notifica al exportador que ya cuenta con una garantía bancaria. Pero es que, a ver, ese es el único de... Está el 3 acá. Bueno, yo voy a dar el orden, ¿verdad? Pero aquí en la imagen es un poco complicado, pero yo espero que ustedes entiendan los conceptos de cada proceso y ya volvemos otra vez a repasar el orden, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que lo primero entonces es la solicitud de la carta. Segundo, enviamos el mensaje SWIFT, ¿verdad? Tercero, la notificación al exportador. Como cuarto sería pues el envío de la mercancía. El exportador envía la mercancía, pues algo muy importante es que el exportador embarca la mercancía porque ya tiene el respaldo del banco. Entonces, esa es una garantía. De quinto, tenemos la presentación de documentos. Una vez embarcada la mercancía, el exportador reúne todos los documentos exigidos en la carta de crédito. Puede ser factura comercial, conocimiento de embarque, lista de empaque, certificado de origen. Y bueno, los presenta al banco corresponsal. Después tenemos el envío de documentos al banco emisor, que el banco corresponsal revisa que los documentos estén completos y los envía al banco emisor. Este banco vuelve a verificar que todo coincida exactamente con lo establecido en la carta de crédito. Y bueno, hay que hacer énfasis en algo muy importante, ¿verdad? Los bancos no revisan la mercancía como tal, sino que lo que revisan son los documentos. Entonces, si un documento tiene un error, recuerden que aunque la mercancía sea perfecta, el banco puede detener totalmente el pago. Después se hace la entrega de documentos y el pago correspondiente, perdón. Si toda la documentación está correcta, entonces ya el banco emisor entrega los documentos al importador y realiza el pago al exportador, según las condiciones pactadas, ¿verdad? Entonces, como resumen de todo ese proceso, ¿verdad? Sería, el comprador solicita la carta de crédito, el banco lo envía mediante SWIFT, el exportador recibe la notificación, envía la mercancía, presenta los documentos, los bancos verifican la documentación, se realiza el pago y el comprador recibe los documentos. Como pueden observar, ¿verdad? Todo gira alrededor de la documentación, que es la base del comercio internacional. Un ejemplo podría ser que ustedes quieren comprar un celular usado de una persona que vive en otro país también, ¿verdad? Si ustedes no quieren enviar el dinero primero porque podrían ser estafados, que es lo más común, pues el vendedor tampoco quiere enviar el celular sin saber si le van a pagar después. Entonces, una tercera persona de confianza interviene y dice, yo guardaré el dinero y solo se lo entregaré al vendedor cuando me demuestre que realmente envió el celular. Es una idea, ¿verdad? Para que ustedes puedan, pues, abarcar todo el concepto de este proceso. Eh, Igual tiene muchísima relación con la logística, demasiado. Es prácticamente todo un sistema de logística, ya que si el exportador representa un documento con errores, el banco puede rechazarlo y detener el pago. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la mercancía probablemente ya esté viajando, incluso haya llegado al puerto, pero el importador no podrá retirar el contenedor porque todavía no dispone de la documentación necesaria, genera costos por almacenamiento, retrasos, problemas en la planificación de alimentaria. Entonces, como futuros profesionales tenemos que entender, ¿verdad? Que hay que trabajar muy duro, de verdad, y muy cerca en esta parte de las áreas financieras, de compras y con los agentes aduaneros para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, hay una confusión, ¿verdad? Muy frecuente, eso sí, con la cobranza documentaria en la carta de crédito, que podría decirse como que en la cobranza, ¿verdad? El banco administra documentos, pero no garantiza el pago. Es una diferencia que quiero que ustedes le queden, ¿verdad? De memoria para que puedan identificar, ¿verdad? Y no confundir esos dos conceptos, ¿verdad? Recuerden, cobranza comentaria es el banco que administra documentos, pero no garantiza el pago. Y en cambio, la carta de crédito, el banco sí asume un compromiso de pago. Entonces, siempre que el exportador cumpla exactamente con las condiciones establecidas, es como más legal en esta parte del pago. Entonces, es la diferencia más importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Por acá tenemos igual una imagen del proceso un poco más, igual el mismo desarrollo, el mismo orden que les acabo de explicar, pero un poco más sencillo para que ustedes puedan entender, ¿ok? E igual para que ustedes puedan estudiar y entender más el tema, les recomiendo que revisen la presentación más adelante. Vamos a entrar a lo que es regímenes aduaneros, ¿verdad? Ese tema es muy interesante. Vamos a ver.
DUA, documento único aduanero, para ir ingresando en ese tema. Ok, ahora conoceremos uno de los documentos más importantes del comercio. Vamos a ver, el documento único aduanero, conocido como DUA. Piensen en el DUA como la cédula de identidad de la mercancía, ¿ok? Es el documento que informa a la aduana todo lo relacionado con la operación que se está realizando. Entonces, es un trámite obligatorio para la importación y exportación de mercancías que arriben por vía marítima o aérea. Se desarrolla para declarar los procesos de importación, tránsito y exportación. Y la obligatoriedad de la información depende del régimen y modalidad que se declare. Entonces, en este documento se registra información como quién importa, quién exporta, qué mercancía se transporta, cuánto vale, de dónde proviene, hacia dónde se dirige, qué impuestos deben pagarse y demás. Entonces, supongamos que una empresa, ¿verdad? Costarricense, importa 500 computadoras desde Estados Unidos. Toda esa información deberá declararse mediante el DUA, entonces, antes de que la mercancía pueda ingresar oficialmente al país. ¿Por qué es importante? Bueno, porque gracias a este DUA, las autoridades pueden verificar que la información sea correcta, calcular los impuestos correspondientes y ejercer el control aduanero. Muy bien, entonces, ahora bien, vamos a ver lo que es este DUA, ¿verdad? Declarante, cesión de derecho y endoso, que son tres conceptos que tienen que ver en ese tema, ¿verdad? Declarante es la persona que efectúa o en nombre de la cual se efectúa una declaración de mercancías. Ok, cesión de derecho, cuando el traslado de los bultos o mercancías contenidas en un conocimiento de embarque sea parcial. Y tenemos el endoso. El endoso se autorizará sobre la totalidad de los bultos o mercancías contenidas en un conocimiento de embarque. Entonces, declarante, bueno, la persona empresa responsable de presentar la información de la mercancía ante la aduana. Okay, en muchas ocasiones esta función realiza un agente aduanero en representación del importador o exportador. Cesión de derechos, bueno, ya sabemos, es decir, quien originalmente tenía los derechos los cede legalmente a un tercero. Okay, consiste en transferir determinadamente derechos sobre una mercancía. Esa es la cesión de derechos. Endoso es muy común en documentos como el conocimiento de embarque. Consiste en transferir este documento a otra persona para que pueda ejercer los derechos que representa. Un ejemplo puede ser que imaginen que la empresa vende una mercancía que aún viene en camino desde otro país, ¿verdad? Está en proceso. Mediante un endoso o una cesión de derechos, otra empresa puede convertirse legalmente en la propietaria antes de que la mercancía llegue al puerto. Entonces, todo este tipo de operaciones ocurren con bastante frecuencia en el comercio internacional, especialmente cuando intervienen distribuidoras, intermediarios o empresas multinacionales. Entonces, aunque parezcan conceptos jurídicos complejos, en realidad todo busca garantizar que quede perfectamente claro quién tiene los derechos y responsabilidades sobre una mercancía. Luego tenemos por acá el sistema TICA, que creo que sí lo han escuchado, no sé si alguien lo ha escuchado. Vamos a hablar de una herramienta que es sumamente importante en esa rama. Ahora, bueno, hay muchos conceptos que son muy importantes, pero considero que esto tal vez alguna persona lo haya escuchado. Entonces, a ver, hace muchos años la mayoría de los trámites aduaneros se realizaban utilizando documentos impresos, que hacía que los procesos fueran lentos, ¿verdad? Propensos a errores también. Y con el avance de la tecnología, Costa Rica implementó el sistema TICA para modernizar y agilizar los procedimientos aduaneros. Entonces, TICA significa tecnología de información para el control aduanero. Entonces, tecnología de información para el control aduanero. Es una plataforma informática utilizada por el Servicio Nacional de Aduanas para administrar electrónicamente las operaciones de comercio exterior, que permite pues que hasta a través de ese sistema se puedan presentar declaraciones aduaneras, consultar información, dar seguimiento a los trámites y controlar el ingreso y salida de mercancías. Por ejemplo, imaginen que una empresa importa un contenedor con electrodomésticos. En lugar de presentar toda la documentación físicamente, gran parte del proceso puede realizarse mediante el sistema TICA, lo que reduce tiempos y facilita el control por parte de las autoridades. Entonces, hoy en día, no se necesita solamente conocer bodegas en la parte logística, sino que también el transporte de inventarios. Todo esto maneja tecnologías como el TICA y por eso el concepto de aquí tienen ustedes que aprenderse. Vamos a ver lo que es aduana. Entonces, hasta ahora hemos visto documentos, contratos, medios de pago, ¿verdad? Pero quiero que imaginemos que finalmente la mercancía ya llegó a Costa Rica, ¿ok? Ya llegó a Costa Rica. Ahora sí, supongamos que una empresa costarricense importó un contenedor lleno de computadores desde Estados Unidos, el barco llegó al puerto de Limón, listo. ¿Creen que inmediatamente el camión puede llegar a cargar el contenedor y llevárselo? Claramente no, ¿verdad? Entonces, antes de que la mercancía pueda ingresar oficialmente al país, debe pasar por un proceso que es llamado aduanas. Entonces, la aduana es la unidad técnico-administrativa encargada de las gestiones aduaneras y el control de las entradas
la permanencia y la salida de las mercancías objeto del comercio internacional, así como de la coordinación de la actividad aduanera con otras autoridades gubernamentales ligadas al ámbito de su competencia, que se desarrollen en su zona de competencia territorial o funcional. Así que la aduana es la institución encargada de controlar el ingreso y la salida de mercancías del territorio nacional. Muchas personas creen que la aduana únicamente cobra impuestos, pero su trabajo va mucho más allá. Entonces, también verifica que las mercancías sean legales, controla el cumplimiento de las leyes, protege la economía del país, ayuda a prevenir delitos como el contrabando, el fraude aduanero e ingreso de productos prohibidos. Por ejemplo, alguien intenta importar medicamentos sin autorización del Ministerio de Salud. Aduanas no permitiría su ingreso, entonces la aduana revisa que toda mercancía cumpla con la legislación antes de autorizar el ingreso. O sea, todo esto, la empresa que ya la compró, por ejemplo, ya pagó el transporte y posiblemente ya pagó el proveedor, pero si aún no puede venderla porque legalmente todavía no ha ingresado al país, ¿verdad? Ahí viene, ingresa lo que es la parte de aduana. Como dato, vamos a ver, muchos retrasos de las entregas internacionales no ocurren durante el transporte, sino que mientras la mercancía permanece en procesos aduaneros, recibe el atraso por documentación incompleta, permisos pendientes. Entonces, por eso siempre decimos que una buena logística no termina cuando el barco llega al puerto, sino que todavía falta, ¿verdad?, pasar por el proceso aduanero. Tenemos el Servicio Nacional de Aduanas, que es el órgano de control del comercio exterior y de la administración tributaria dependiente del Ministerio de Hacienda, la cual tiene a su cargo la aplicación de la legislación aduanera. Ok, ahora que conocemos qué es aduana, vamos a hablar de la institución que administra las aduanas del país. Entonces, en Costa Rica existe el Servicio Nacional de Aduanas que pertenece al Ministerio de Hacienda. Esa institución es la responsable de administrar todo el sistema aduanero nacional. ¿Qué hace? Pues, entre sus principales funciones encontraremos controlar el comercio internacional, recaudar impuestos, combatir el contrabando, facilitar el comercio legal, modernizar los procesos mediante herramientas tecnológicas como el TICA. Y un ejemplo puede ser que una empresa que importa televisores desde Corea del Sur, ¿verdad? El Servicio Nacional de Aduanas verifica que la declaración sea correcta, calcula los impuestos y autoriza el ingreso de la mercancía. Entonces, toda empresa que importe, exporte productos tendrá contacto directo e indirectamente con el Servicio Nacional de Aduanas. En ocasiones, las empresas culpan a la aduana por los retrasos, pero muchas veces el verdadero problema es que la documentación fue presentada con errores o estaban incompletas. Entonces, esto provoca que la aduana realice dicho atraso. Entonces, la mejor manera de evitar atrasos es preparar correctamente, ¿verdad?, todo el procedimiento que yo les estaba enseñando hasta el momento para que la documentación sea correcta y pueda llegar correctamente al país, para que el proceso de aduanas no haya ningún atraso. Depósito aduanero. A ver, ahora imaginemos que el contenedor ya llegó al puerto, pero todavía no se han terminado todos los trámites aduaneros. El depósito aduanero es una bodega autorizada para el almacenamiento de mercancías que entran o salen del territorio nacional mientras el agente aduanal establece su régimen definitivo. Entonces, ¿dónde creen que permanece la mercancía mientras se resuelve todo el proceso? Pues precisamente para eso existen los depósitos aduaneros. Entonces, es un lugar autorizado donde la mercancía permanece bajo el control de aduanas hasta que finalice los trámites correspondientes y todo quede correcto para que puedan ingresar. En caso de que no sea rechazado, ¿verdad? Claramente. Supongamos que una empresa importó 800 televisores. Mientras se revisa el DUA, que es lo que hablamos anteriormente, se pagan los impuestos y se verifican los documentos, esos televisores permanecerán en este depósito aduanero. Entonces, es importante entender que la mercancía no puede salir libremente de ese depósito, solo podrá retirarse cuando la aduana autorice oficialmente su levante. Un ejemplo podría verse cuando, por ejemplo, se compra en internet, ¿verdad? Llega al país, pero muchas veces aparece en el rastreo que está en proceso aduanero. No sé si han notado eso. Bueno, durante ese tiempo normalmente permanece en un depósito hasta completar todos los requisitos para que ahora sí pueda ser entregado. Entonces, como pueden observar, la logística no consiste únicamente en mover mercancías, sino que implica, ¿verdad?, saber dónde permanecen los productos durante cada etapa del proceso, inclusive en un depósito aduanero. Vamos a ver lo que son aduanas en Costa Rica. A ver, Costa Rica no tiene una sola aduana, ¿verdad? Entonces, tiene la aduana central, Santa María, Caldera, Limón, Paso Canoas, Peñas Blancas, La Anexión, Puestos Golfito, Bozal Zapote, Zixaloa. No sé si alguno haya conocido de esos nombres, ¿verdad? O de alguno de esas aduanas en Costa Rica. ¿Alguien ha escuchado de toda esa variedad de aduanas? O no tenían en mente que existían tantas aduanas en Costa Rica?
No, yo sí sabía, no todas, pero sí algunas. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, como dato, ¿verdad? Elegir correctamente la aduana puede influir en los tiempos de entrega. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada una, ¿ok? Si son varias. A ver, la aduana central. Dentro del sistema aduanero costarricense existe una aduana que cumple un papel muy particular, que es la aduana central. A diferencia de otras aduanas que reciben directamente mercancías provenientes de puertos o fronteras, esta aduana administra y controla determinadas operaciones aduaneras de carácter administrativo y documental. Entonces, en muchas ocasiones coordina procesos relacionados con empresas ubicadas en el gran área metropolitana, en la GAM. Sirve de apoyo para diferentes procedimientos del sistema aduanero nacional. Perdón, por ejemplo, una empresa ubicada en San José, ¿verdad? Importa maquinaria constantemente. Entonces, dependiendo del tipo de operación, parte de sus trámites podría gestionarse mediante la aduana central. Vamos a ver, comprende la provincia de San José, los siguientes cantones: Central, Escazú, Desamparados, Tarrazú, Acerrí, Goicochea, Alajuelita, Coronado, Acosta, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Dota, Corribat, Pérez Celedón y León Cortés. De la provincia de Heredia serían los siguientes cantones: San Rafael, San Isidro, y la provincia de Cartago tiene a su cargo el puesto de aduana postal ubicado en las oficinas de correos en Costa Rica y en Zaputo. ¿Ok? Tenemos la aduana Santa María, la siguiente. Comprende la provincia de San José, cantones de Puriscal, Mora y Santa Ana. De la provincia sería lo que sería cantones de Barba, Santa Barba, Belén, Flores, Santo Domingo, San Pablo y Sarapiquí. De la provincia de Alajuela, el cantón de Alajuela, San Ramón, Grecia, Atenas, Naranjo, Palmares, Boaz, Alfaro Ruiz y Valverde Vega. Tiene a su cargo el puesto de aduana Tobías Bolaños. En la diapositiva anterior conocimos la aduana central y entonces ahora vamos a ver lo que es esta, ¿verdad? La aduana Santa María, que como su nombre lo indica, esta aduana está estrechamente relacionada con el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, que es uno de los principales puestos de entrada y salida de mercancías transportadas por vía aérea. Entonces, pueden observar que esta aduana tiene jurisdicción sobre varios cantones de las provincias de San José, Heredia y de La Juela, además de que administra el puesto de aduanero Tobías Bolaños. Entonces, ¿qué significa? Que todas las operaciones aduaneras relacionadas con mercancías que ingresan o salen por esa zona son gestionadas por esta aduana. Ejemplo, imaginen que una empresa en Costa Rica necesita importar medicamentos con urgencia desde Estados Unidos. Entonces, lo más probable es que esa mercancía llegue por avión y sea procesada por la aduana Santa María, ¿verdad? La relación de Santa María, porque el transporte aéreo es el más rápido cuando el tiempo es un factor crítico. Entonces, de ahí la aduana Santa María, ¿verdad? Vamos a ver. Aduana Caldera. Ok, la aduana Caldera atiende principalmente las mercancías que ingresan o salen por el puerto de Caldera en el Pacífico costarricense. Aquí llegan muchos contenedores procedentes de Asia y otros países de las costas del Pacífico. Comprende la provincia de San José, el cantón de Turrúbares, de la provincia de Alajuela, los cantones de San Mateo y Orotina, de la provincia de Punta Arenas, los cantones de Punta Arenas, Esparza, Montes de Oro, Aguirre, Parrita y Garavito. Ok, tenemos la aduana Limón, que es una de las más importantes del país realmente, porque controla gran parte del comercio marítimo del Caribe. Entonces, muchísimas exportaciones como de piña, banano y otros productos salen de esta zona. Comprende la provincia de Limón, cantones de Limón, Pocosí, Siquirres, Matina, Talamanca y Guásimo, y tiene a su cargo el puesto de aduana Zigzaola. Tenemos aduanas Paso-Canoas, comprende la provincia de Punta Arenas, los cantones de Cotobruz, Corredores, Buenos Aires, Osa y el puesto de aduana de Golfito. Paso Canoas es una aduana terrestre ubicada en la frontera con Panamá. Entonces, aquí el movimiento principal ocurre mediante camiones que cruzan la frontera transportando mercancías entre ambos países. Tenemos la aduana Peñas Blancas. Cumple con una función similar, pero en la frontera con Nicaragua. ¿Ok? Peñas Blancas, frontera con Nicaragua. Paso Canoas, frontera con Panamá. Entonces, Peñas Blancas, muchísimos productos centroamericanos pasan diariamente por ese puesto. Comprende la provincia de Guanacaste, Cantón de la Cruz, de la provincia de La Juela, cantones de los Chiles, Upala y Guatuso. Tiene a su cargo los puestos de aduana, los chiles y las tablillas. Ahí pueden ver la imagen. Aduana la anexión. Finalmente encontramos la aduana, la anexión, que está ubicada en Guanacaste, que también administra operaciones importantes para esa región, comprendiendo la provincia de Guanacaste, cantones de Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Tilarán, Avangares, Nanda, Yure y Ojancha. Entonces, cada aduana responde a una necesidad diferente, ¿verdad? Entonces, si una empresa exporta piña, probablemente utilizará limón. Si importa mercancías de Panamá, utilizar Paso Canoas. Si necesita un envío urgente desde Estados Unidos, la aduana Santa María. Ok, quedamos claros con las aduanas, ¿verdad? ¿Vamos bien?
Sí, está bien. Perfectísimo. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que son regímenes aduaneros en Costa Rica. Vamos a cambiar un poco de tema. Ya conocemos quién controla las mercancías y ahora veremos qué tratamiento legal reciben las mercancías cuando ingresan al país, ¿ok? Un régimen aduanero es básicamente la forma en que la aduana clasifica una operación para determinar qué procedimiento debe seguir y qué obligaciones tendrá el importador o exportador. Entonces, no todas las mercancías ingresan al país con el mismo propósito. Algunas llegan para quedarse, otras solamente pasan de tránsito y algunas ingresan para ser transformadas y luego exportadas, mientras que otras incluso pueden ingresar sin pagar ciertos impuestos. Entonces, se entenderán por regímenes aduaneros las diferentes destinaciones a que puedan quedar sujetas las mercancías que se encuentran bajo control aduanero, de acuerdo con los términos de la declaración presentada ante la autoridad aduanera. Los reglamentos establecerán los procedimientos, los requisitos y las condiciones necesarias para aplicar los regímenes aduaneros. Por acá podemos ver lo que son, ¿verdad? Definitivos, temporales, liberatorios de pago, perfeccionamiento y devolutivo de derecho. Vamos a ir explicando una por una, pero antes de eso, entonces, ¿verdad? Quiero que repasen las categorías definitivos, temporales, liberatorios de pago, perfeccionamiento y devolutivo de derecho. Regímenes definitivos. A ver, se entiende por regímenes de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencia extranjera que cumplan con las formalidades y requisitos legales, reglamentarios y administrativos para el uso y consumo definitivo dentro del territorio nacional. Okay, vamos a comenzar con el régimen más común de todos, que es el definitivo. ¿Okay? Como su nombre lo indica, este régimen se utiliza cuando una mercancía ingresa al país para permanecer aquí de forma permanente. Es decir, que después de cumplir con todos los requisitos, pagar los impuestos y todo lo legal, ¿verdad? Esa mercancía podrá comercializarse libremente dentro del territorio nacional. Entonces, un ejemplo puede ser cuando una tienda importa televisores desde Corea para venderlos en Costa Rica. Está utilizando un régimen definitivo y lo mismo ocurre con una empresa que importa muebles, computadoras, ropa o electrodomésticos destinados al mercado nacional. Vamos a ver ahora lo que son modalidades de importación, ¿verdad? En este caso, equipaje, que es todo aquello que un viajero trae consigo para su uso personal o profesional. Si ustedes viajan, por ejemplo, a Estados Unidos y regresan con una computadora portátil para uso personal, normalmente esa computadora forma parte de su equipaje. Tenemos envíos de socorro que se utilizan principalmente durante emergencias, por ejemplo, medicamentos, alimentos o carpas. Están muestras sin valor comercial. Muchas empresas reciben pequeñas muestras únicamente para evaluar un producto antes de decidir si realizarán una compra grande. Tenemos el courier, ¿verdad? Que seguramente es el ejemplo que ustedes más conocen, que es cuando se compra por Amazon, Chain o Temu y reciben el paquete mediante DHL, FedEx o UPS, ¿verdad? O EPC. Normalmente la mercancía ingresa bajo la modalidad courier, ¿verdad? Están envíos postales que corresponden a paquetes enviados mediante el servicio postal tradicional. Tienda libre, que son los famosos duty free que encontramos en el aeropuerto internacionales y ciertos productos pues pueden venderse bajo condiciones tributarias especiales. Entonces, como pueden observar, no todas las importaciones son iguales, sino que depende del propósito con el que con el que la mercancía ingresa al país, ¿verdad? Entonces, ya aquí podemos ver la modalidad de la importación. Envíos de socorro, personas fallecidas, ataúdes, urnas, morturas o similares con características normales de mercado, muestras sin valor, despacho domiciliario, perdón, modalidad que permite a las empresas ser habilitadas por el servicio aduanero. Envíos postales, envíos urgentes, courier, que ya lo vimos, y tienda libre. Vamos a ver lo que son ahora los regímenes temporales, ¿verdad? Lo anterior fue dentro del régimen definitivo para que tomen en cuenta. Y ahora sí, lo que es regímenes temporales sería lo que permite que una mercancía entre el territorio nacional durante un tiempo determinado para cumplir un objetivo específico, pero luego debe salir nuevamente, ¿ok? Tránsito aduanero nacional e internacional, transbordo, tránsito por vía marítima o aérea, depósito fiscal, servicio de reempaque y distribución de depósito fiscal, importación y exportación temporal y provisiones de aborto. Un ejemplo sería como el tránsito aduanero de Peñas Blancas, que atraviesa Costa Rica y continúa así viaje hacia Panamá, pero nunca se queda en el país. De transbordo, pues la mercancía cambia de un medio de transporte a otro, ¿verdad? El transporte multimodal, que es que utiliza dos o más medios de transporte bajo un mismo contrato, por ejemplo, barco, más tren, más un camión, ¿verdad? Está el depósito fiscal, que permite almacenar mercancías temporalmente mientras se define su destino final. Ahora vamos a ver lo que son el detalle de nuestros regímenes temporales.
Por acá podemos ver lo que es el tránsito aduanero interno e internacional, que es un régimen aduanero según el cual se transportan por vía terrestre, transporte multimodal, como ahí lo representamos anteriormente, transporte por vía marítima, transbordo, servicios de reempaque y distribución de depósito fiscal, régimen de depósito fiscal. Ahora bien, vamos a ver lo que sería liberatorios de pago de tributos. A ver, terminaremos este bloque con un régimen muy interesante. Los regímenes liberatorios de pago de tributos, normalmente cuando una empresa importa mercancías debe pagar impuestos, más sin embargo existen situaciones especiales en las que la legislación permite exonerar o suspender esos tributos. Entonces, un ejemplo sería la zona franca. Las empresas instaladas bajo el régimen de zona franca reciben importantes incentivos tributarios para fomentar la inversión, la generación de empleo y exportaciones. Por ejemplo, no sé si conocen Intel, Boston Scientific, Abbott y Baxter. Bueno, están utilizando un medio liberatorio de pago de tributos, ¿verdad? Dentro de una zona franca. La reimportación ocurre cuando una mercancía sale del país y luego regresa en el mismo estado sin haber sufrido modificaciones. Eh, y está lo que es reexportación, que sucede cuando una mercancía que ingresó temporalmente vuelve a salir del territorio nacional. Entonces ya aquí conocemos las principales rutas legales que puede seguir una mercancía cuando entra o sale de Costa Rica. Y ahora lo siguiente vamos a ver lo que sería el detalle de cómo funciona el régimen de zona franca, por qué es tan importante para la economía costarricense y cuál es el papel del agente aduanero en esas operaciones. A ver, zonas francas, régimen de zona franca. Bueno, entonces en lo anterior hablamos de ya los regímenes liberatorios de pago de tributos, ¿ok? Pero ahora vamos a profundizar en ese aspecto tan importante de lo que sería la economía costarricense, el régimen de zona franca. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de empresas como Intel, Boston Scientific o Abbott, ¿verdad? Y todas aquellas que tienen en común, ¿verdad? Que operan bajo este régimen especial. Bueno, el régimen de zona franca es un sistema de incentivos que ofrece el Estado costarricense para atraer inversión extranjera y fomentar la generación de empleo. Entonces, las empresas que cumplen ciertos requisitos pueden recibir beneficiarios tributarios como la exoneración parcial o total de algunos impuestos, siempre que desarrollen actividades específicas y cumplan con la legislación vigente. ¿Por qué el gobierno ofrece esos beneficios? Bueno, porque al traer empresas internacionales también se genera mucho empleo. Ustedes se han dado cuenta ahora la cantidad de empleo que genera esa zona franca. Aumenta la inversión, se desarrollan proveedores nacionales y se fortalece la economía del país. Un ejemplo sería que imaginen que una empresa estadounidense desea instalar una planta para fabricar dispositivos médicos, pues Costa Rica compite con muchos otros países para atraer la inversión y uno de los incentivos que ofrece es precisamente el régimen de zona franca. Un dato curioso sería que actualmente una gran parte de la exportación de dispositivos médicos de Costa Rica provienen de empresas instaladas bajo ese régimen, ¿verdad? Entonces, bien lo conocemos el concepto y también tenemos por acá lo que es la ley 7210, que a cada empresa en zona franca se le asigna un código aduanero y están las exportaciones, ¿verdad? Bueno, por acá tenemos igual la imagen donde representa uno de los ejemplos de cómo se utiliza la zona franca de bienes y servicios. Por acá dispositivos médicos, ¿verdad? Y servicios demás. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es perfeccionamiento, el régimen de perfeccionamiento, perdón, que es la palabra más largas, ¿verdad? Y yo sin agua no traigo agua. Bueno, vamos a ver, vamos a conocer este régimen tan interesante, el perfeccionamiento activo. En nombre puede sonar muy complicado, pero bueno, la idea es bastante sencilla, ¿ok? Ese régimen permite importar materias primas o componentes sin pagar ciertos impuestos, siempre que esos materiales sean utilizados para fabricar, ensamblar o transformar productos que posteriormente sean exportados. Un ejemplo es que imaginen una empresa que importa telas de Colombia para fabricar uniformes escolares. La empresa confecciona los uniformes en Costa Rica y luego los exporta hacia Panamá. Entonces, como esos materiales no se utilizarán para venderse dentro del mercado costarricense, sino que para producir bienes destinados a la exportación, pueden acogerse al régimen de perfeccionamiento activo, ¿ok? Está quedando claro el concepto. Entonces, ese régimen aduanero que permite a las empresas introducir mercancías suspendidas temporalmente de impuestos al territorio nacional, mercaderías que son sometidas a procesos de transformación, reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje o incorporación en conjuntos, maquinaria y equipo de transporte en general, para que el bien resultante sea exportado. Otro ejemplo, pues una empresa importa circuitos electrónicos desde Japón, ensambla equipos médicos en Costa Rica y los exporta a Estados Unidos. Ese régimen busca ser competitivas a las empresas exportadoras al reducir parte de sus costos de producción.
por acá, ¿verdad? Perfeccionamiento de 100% de la exportación, directa o indirecta, que a esa modalidad podrán acogerse aquellas empresas que exporten la totalidad de su producción de otros países, es decir, no pueden vender sus productos en Costa Rica. Y reexportación directa o indirecta y venta local. Como bien repetimos, pueden acogerse aquellas empresas que reexportan parte de su producción y vendan la otra parte en Costa Rica. Más sin embargo, deben pagar los impuestos sobre la producción vendida en suelo nacional. Muy bien, entonces quedamos claros con el perfeccionamiento. Perfeccionamiento. Ok, vamos a ver lo que son ahora devolutivos de derecho. Un régimen que funciona de una manera un poco más diferente. Entonces, en este caso, la empresa sí paga inicialmente los impuestos al importar la mercancía. Es el régimen aduanero que permite la evolución de las sumas efectivamente pagadas o depositadas a favor del fisco por concepto de tributos como consecuencia de la importación definitiva de insumos, envases o embalajes incorporados a productos de exportación, siempre que la exportación se realice dentro del plazo de 12 meses sentado a partir de la importación de estas mercancías. ¿Ok? Entonces, sin embargo, si posteriormente esos materiales se utilizaban para fabricar productos destinados a la exportación, el Estado puede devolver parte de los impuestos pagados inicialmente. Entonces, un ejemplo, supongamos que una empresa importa cuero para fabricar zapatos, paga los impuestos correspondientes al ingreso al cuero al país y meses después fabrica zapatos y exporta toda la producción. En determinadas condiciones podrá solicitar la devolución de algunos tributos pagados anteriormente. La diferencia con el régimen anterior es muy simple. El perfeccionamiento activo no paga desde el inicio, sino que el régimen devolutivo primero paga y luego solicita la devolución, ¿ok? Quedamos claros con esto. Para que el Estado autorice esta devolución, la empresa debe mostrar mediante documentos y registros cómo utilizó los materiales importados. Por eso la trazabilidad de los inventarios resulta tan importante dentro de ese tipo de operaciones. Por acá podemos ver la solicitud del régimen. El exportador final que se acoja a este régimen deberá solicitarlo en el momento de presentar la declaración de exportación conforme a los requerimientos reglamentarios siempre y cuando no goce un estímulo arancelario a la exportación. Se procederá a la devolución de las sumas efectivamente pagadas o depositadas previa comprobación de la aduana a las condiciones del régimen. La devolución se realizará mediante créditos a su favor o por los medios que se establezcan reglamentariamente. En ningún caso se entenderán como ingresos ordinarios del fisco los depósitos o pagos efectuados por las empresas autorizadas por la Dirección General de Aduanas para el ejercicio habitual del régimen. Bueno, esto lo que estamos explicando es lo mismo que vimos en esta diapositiva, ¿verdad? Devolutivo de derecho. Vamos a entrar ahora a lo que es agente aduanero. Hasta el momento hemos hablado de muchos documentos y procedimientos, ¿verdad? Pero seguramente estarán pensando que una importación parece bastante complicada. Bueno, en realidad es que sí puede llegar a serlo, pero para eso existe una figura muy importante dentro del comercio internacional, que es el agente aduanero. Entonces, es un profesional autorizado para representar legalmente a los importadores y exportadores ante la aduana. ¿Qué hace? Pues prepara documentos, presenta declaraciones, clasifica mercancías, calcula impuestos, coordina procesos aduaneros, asesora a las empresas. Ejemplo, imaginen que Walmart importa cientos de contenedores cada mes, que realmente lo hace. Sería prácticamente imposible que los dueños realizaran personalmente todos los trámites aduaneros. Entonces, por eso contratan agentes aduaneros especializados. Y como encargado de logística, ustedes trabajarán muy de cerca con agentes de aduaneros realmente, aunque no necesariamente desempeñen el cargo, pero sí tienen mucha relación, ¿verdad?, con ellos. El agente aduanero no solo llena el formulario, sino que también ayuda a evitar errores que pueden costarle pues miles de dólares a una empresa. Está la obligación tributaria aduanera, ¿verdad? En este caso vamos a ver un concepto fundamental, que es que cada vez que una mercancía ingresa al país bajo determinadas condiciones, nace la obligación de pagar los impuestos establecidos por la ley. ¿Qué impuestos? Pues derechos arancelarios, el IVA, impuestos específicos, otros tributos según el producto, ¿verdad? Entonces, la obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico que surge entre el Estado y el sujeto pasivo por la realización del derecho generador previsto en la ley y está constituida por los derechos e impuestos exigibles en la importación o exportación de mercancías. Entonces, salvo que si se dispone lo contrario, se entenderá que lo regulado en esta ley respecto del cumplimiento de la obligación tributaria aduanera será aplicable a sus intereses, multas y recargos de cualquier naturaleza. Por ejemplo, si una empresa importa televisores para venderlos en Costa Rica, deberá cancelar impuestos correspondientes antes de poder nacionalizar la mercancía. Entonces, hasta que esos impuestos no sean cancelados y la aduana autorice el levante, la mercancía continúa bajo control aduanero. Y ahí todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, creo que por acá vamos terminando lo que es la presentación de hoy. Quiero que
Recordemos todo, ¿verdad? El proceso que sigue una mercancía desde que una empresa decide comprarla hasta que finalmente puede ingresar legalmente al país. Entonces, primero vimos cómo se negocia, ¿verdad? Una compra internacional mediante un contrato. Después conocimos los diferentes medios de pago, ¿verdad? La importancia de herramientas como el SWIFT, la carta de crédito. Luego estudiamos lo que fue la documentación, el sistema TICA, por ejemplo, la aduana costarricense, los tipos de aduanas costarricenses, los tipos de diferentes regímenes aduaneros. Y bueno, finalmente comprendimos un poco lo que es el papel del agente aduanero y el funcionamiento de las obligaciones tributarias. Entonces, para que se lleven una idea importante, cuando pensamos en logística, muchas personas se imaginan únicamente camiones, barcos, bodegas, pero bueno, hemos comprobado hoy, por ejemplo, que la logística también involucra finanzas, documentos, legislación, tecnología. Creo que es una de las ramas más llenas que existen y por eso tan bella, ¿verdad? De tanta información que hay, pero la idea es que todos ustedes comprendan y puedan utilizarlo en el ámbito laboral también. Entonces, una mercancía puede recorrer miles de kilómetros sin problemas y aún así quedarse detenida por un simple error en un documento. Entonces, un profesional en logística va a ser organizado, analítico y prestar atención a cada detalle. Así que, bueno, hemos construido las bases del comercio hasta el momento, ¿verdad? Eh, ya lo que es a partir de las próximas semanas, pues comenzaremos a profundizar más temas especializados con la logística y no sé si ustedes hasta el momento quedó todo claro. Traté pues de no hacer tantas preguntas el día de hoy porque yo sé que estamos en vacaciones. No sé si alguno pues en ese momento de estar deseando que termine la clase para que sigan sus vacaciones con sus hijos, no sé. Pero bueno, la idea aquí principal es que ustedes hayan comprendido el tema. Fue bastante extenso, pero traté pues de que quedaran pues bastante entendible, ¿verdad? Cada concepto visto en clase. Entonces, no sé qué les parece, ¿verdad? Espero que hayan entendido. Igual si tienen dudas, no importa. Podemos resolver dudas o pueden escribirme y yo con gusto ahí les puedo detallar un poco más, enviarles algunos ejemplos más, ¿verdad? Que puedan ustedes utilizar. Trato siempre de poner ejemplo a Costa Rica, porque qué mejor ejemplo de Costa Rica ustedes van a trabajar aquí principalmente. Entonces, no sé si tienen alguna duda, sino para finalizar hoy, más tempranito, porque las pasadas fue demasiado tarde. La próxima tal vez trataremos de hacerlo igual, corta, para ya después de vacaciones. Tal vez ustedes quieren estar con su familia, no sé si algunos tienen vacaciones ya programadas y ya volver a ingresar ya con más ejemplos y participación de parte de ustedes. Sí les recuerdo que tienen ya habilitado el examen, ¿verdad? Toda la presentación está habilitada en la plataforma y también el examen y ahorita subo el video. Entonces no sé si quedamos claros o tienen alguna duda. Bueno, perfectísimo. Bueno, si veo manitas levantadas es que todo está correcto. Entonces, chicos, y para que puedan descansar, terminaremos hasta acá la presentación. Voy a subir el video ahorita si apenas se descargue. Y ya saben que pueden contactarnos por ya correo electrónico o el WhatsApp por temas del programa, ¿ok? Entonces, buenas noches, chicos. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Buenas noches, gracias. Con gusto.